Hay cosas que solo pasan en novela y también en la vida real. Pregúntaselo al hombre que vio a su hija dentro de un ataúd cerrado y años después vio el mismo rostro pidiendo limosna en un semáforo. Si eres de los que disfrutan una buena historia, ya deja tu me gusta y suscríbete, porque si no, te vas a perder lo que viene. Y te advierto, no es para corazones frágiles. Era un día gris, con cielo tapado de nubes y alma tapada de nostalgia. Alberto Fontes, el tipo de hombre que manda en el mundo pero perdió el suyo, estaba enterrando lo que quedaba de su hija. Carolina, 9 años, rostro de ángel, mirada de estrella. Murió en un accidente de barco. Al menos eso dijeron. Cuerpo calcinado, ataúd sellado. Solo dejaron una cadenita y una foto. Y fue esa foto la que años después, guardada en una billetera de cuero gastado, le detuvo el corazón por 2 segundos. Ahí, parado en el semáforo de la AVE. Banderas, vidrio abajo, esperando la luz verde. «Señor, ¿me da una moneda?», dijo la niña con voz de hambre y ropa de polvo. Alberto, con 67 años en la cara y el bolsillo más gordo que corazón de madre, desvió la mirada sin pensar. Pero cuando miró por el retrovisor, el mundo se desmoronó. El rostro de la niña era el mismo, idéntico, incluso el hoyuelo al lado de la barbilla, y no era parecido en ese modo en que uno busca en todos lados algo de quien perdió. No, era igual. Era como ver a un fantasma hambriento golpeando el vidrio de un coche blindado. Se bajó. El chofer gritó. El guardaespaldas del auto salió, pero Alberto mandó callar y fue tras la niña. «¿Cómo te llamas?», preguntó con la voz ya temblando. «Carol», dijo ella frunciendo el ceño. «¿Carolina qué?». «No sé, solo Carolina». Y el mundo giró con fuerza. La niña corrió. Se perdió en el laberinto de gente y vendedores, y él quedó ahí, en medio del asfalto, como piedra vieja en inundación. Esa noche no durmió. Revolvió fotos, documentos, periódicos viejos, y más que nada, revolvió su propio luto, porque lo que vio no era solo nostalgia, era carne, hueso y la misma mirada. Pero ¿quién le iba a creer que su hija muerta apareció viva, sucia y hambrienta en un semáforo? Ah, eso era solo el comienzo. Lo que descubrió después hizo que todo el mundo mirara torcido a la verdad. A la mañana siguiente, Alberto Fontes era otro. Un hombre que por décadas creyó controlar todo, desde empresas hasta gobernadores. Ahora no podía controlar el temblor de sus propias manos. Pasó la madrugada entera mirando esa única foto de su hija, la misma que había metido en el bolsillo el día del entierro, la misma que ahora parecía viva. Comparó, reprodujo el video de la cámara del coche, pausó, hizo zoom. Los píxeles temblaban, pero la semejanza no. Era ella, no parecida, no recuerda a. Era ella. ¿Pero cómo? El cuerpo ni siquiera fue reconocido. El ataúd vino sellado. Todo lo que quedó fueron las cenizas y la pulserita de plata. ¿Y por qué nadie preguntó? Porque quien tiene mucho dinero entierra hasta las dudas, susurró él, mirando el vaso de whisky como si fuera espejo. Ese día le pidió al chofer que lo llevara al mismo semáforo, a la misma hora. Vidrio abajo, corazón acelerado, como niño esperando a la chica del recreo. Nada. Segundo día, también nada. Pero el tercero, cuando el sol se despedía en naranja quemado, ella apareció de nuevo. Misma blusa, misma mirada, un carrito de mercado arrastrado por un pedazo de cinturón y un oso de peluche roto, pero con un botón en el ojo. Alberto se atragantó. Ese oso era el mismo que compró para su hija en su 7º cumpleaños. Mandó coser un botón donde el perro había arrancado el ojo. Era un botón rojo, y el de la niña también era rojo. Se bajó del coche, el corazón al galope, y fue hacia la niña. Ella lo miró como quien ya conoce, pero tiene miedo de recordar. ¿De dónde es ese oso? Siempre lo tuve, respondió ella, rascándose la nariz.
¿Quién te lo dio? No recuerdo. Creo que una señora. ¿Qué señora? La que me llama hija, pero no es mi mamá. Ella dice que no hable con hombres de traje. Y fue ahí que él entendió. Había algo muy mal en esa historia. Y hacía tiempo, porque si la niña tenía el mismo rostro, el mismo nombre, el mismo oso, entonces alguien había mentido. Alguien había robado a su hija, o alguien la había vendido, y la pregunta comenzó a roer el pecho como rata en bodega de barco. ¿Quién enterró lo que no era Carolina? Aquella noche decidió hacer lo que nunca había hecho antes, buscar la verdad sin abogado, sin asesor, sin prensa, solo él y el fantasma vivo de una hija que tal vez nunca murió. Y no sabía que remover ese pasado iba a despertar gente que prefería seguir enterrada. Dicen que quien busca, encuentra. Pero nadie avisa que lo que uno encuentra puede ser peor que lo que perdió. O ChatGPT dice, al día siguiente, Alberto Fontes tocó la puerta de alguien que no veía hacía 7 años, el forense responsable de la liberación del cuerpo de Carolina. Se llamaba Helio Vázquez. 60 y tantos años, cara de quien duerme mal y bebe peor. Cuando abrió la puerta, casi se le cayó la botella de cerveza. «¿Doctor Alberto? Dios mío, ¿cuánto tiempo?» «Corta el teatro, Helio. Vine a hablar del cuerpo de mi hija. El silencio que se hizo ahí pesaba más que la corbata en el cuello del forense. ¿Qué pasa con el cuerpo? Estaba sellado, ¿recuerdas? Me dieron una cadena, una foto, y me dijeron que la enterrara rápido. Fuiste tú quien firmó el informe. Yo seguí el protocolo. El cuerpo era irreconocible, calcinado. ¿Y pensaste qué? Que nunca iba a preguntar». Helio se limpió el sudor de la frente. Sus ojos huían del rostro de Alberto como ladrón de un control policial, pero entonces Alberto sacó del bolsillo el botón rojo. Este botón estaba en un oso que era de mi hija, y hoy ese botón estaba en el oso de una niña en el semáforo. Una niña llamada Carolina. El color desapareció del rostro de Helio. Tragó saliva. Casi se le cae la botella de nuevo. ¿Qué historia es esa? La misma historia que tú me vas a contar ahora, Helio. Porque si descubro que mentiste, vas a necesitar mucho más que un informe para salvarte. El viejo forense se sentó, respiró hondo y dijo, Yo recibí una orden, una carpeta negra. Firmé sin mirar. Dijeron que era un cuerpo envuelto en un caso mayor, un accidente diplomático, algo de protocolo de seguridad internacional. ¿Qué protocolo? No lo sé. Me pagaron, Alberto. Era cosa de gente grande, gente que si tocas, desapareces. ¿Qué gente, Helio? No sé los nombres, solo seguí órdenes. Pero lo que vino después fue peor que una mentira. Fue una revelación. ¿Y si te dijera que el cuerpo que enterraste no era de una niña? Alberto se congeló. ¿Qué? Revisé los exámenes por cuenta propia semanas después. Era el cuerpo de una mujer, adulta. Tenía incluso señal de cesárea. ¿Y por qué no dijiste nada? Porque quería vivir, Alberto. Solo por eso. En ese momento, el mundo se dio vuelta. Porque si el cuerpo en el ataúd era de otra persona, entonces Carolina nunca estuvo muerta. Y lo peor, alguien quiso que él lo creyera. Con eso en la cabeza, Alberto salió de allí con una verdad y una pregunta atragantada. ¿Quién quiso enterrar una mentira en lugar de su hija? ¿Y por qué? Hay cosas que el tiempo esconde, pero no borra. Y cuando la verdad decide aparecer, no hay cerradura que la detenga. Entra sin pedir permiso y lo revuelve todo. Esa noche, Alberto regresó a la mansión sin encender una sola luz. Subió las escaleras como quien carga su propio ataúd en la espalda. Entró en el cuarto de su hija, ese que nunca tuvo valor de desmontar. La muñeca en el estante aún sonreía con un diente faltante. La lámpara de unicornio aún estaba allí, empolvada. Pero lo que más llamaba la atención era la cajita de plata sobre la cómoda. Dentro guardaba una pulserita con el nombre Carolina grabado. Era lo único que le habían entregado junto al certificado de defunción. La cadena y la pulsera, solo que al mirar con más cuidado,
vio algo que nunca había notado. Al otro lado de la plaquita, casi invisible, una inscripción diminuta. TSM 1703 FSR. Era código, era pista y era todo lo que necesitaba. Al día siguiente buscó al único amigo que tenía en la prensa, Arnaldo Teles, periodista retirado, de esos que desentierran escándalos con una cucharita. «Necesito saber qué significa esto», dijo Alberto, lanzando la pulsera sobre la mesa. TSM, FSR, podría ser el nombre de una institución o de un convento. El viejo periodista abrió los ojos. ¿Estás pensando que hay iglesia involucrada? No lo pienso, lo sé. Carolina apareció en el semáforo, Arnaldo, viva, y con un oso que solo ella tenía. Dios mío. Y el forense me dijo que el cuerpo en el ataúd era de una mujer adulta. Arnaldo se levantó de la silla. Hay un convento en São Roque. Las monjas cuidan de niñas huérfanas. Tiene una sigla parecida. Hijas de la Santa Resurrección. FSR. ¿Y TSM? Tal vez el nombre de un programa interno. Conozco a una hermana que trabajó allí. Hermana Dolores. Retirada pero lúcida. Y con una memoria envidiable. 2 horas después estaban sentados en el asilo San Vicente frente a una señora de velo blanco y ojos llorosos. Alberto puso la pulsera sobre la mesa. Ella la miró y se congeló. «Esto lo conozco», dijo casi en un susurro. «¿De dónde, hermana?» La pulsera era usada en niñas que pasaban por el tratamiento de silencio materno. ¿Qué? Un proyecto que existió por poco tiempo. Recibíamos niñas que venían de adopciones restringidas. No podían tener contacto con el pasado. ¿Por qué? Porque algunas habían sido retiradas de familias que no sabían la verdad. ¿Cómo así? Eran secuestradas, Alberto, y pasadas como huérfanas. La Carolina era una de ellas. Miento. ¿Se acuerda de ella? La hermana cerró los ojos, respiró hondo y dijo: «Recuerdo su rostro. Nunca lo olvidé. Llamaba por usted en la noche. Le decía, papá». Lloraba, pero después de un tiempo dejó de hablar. El dolor que Alberto sintió en ese momento fue seco, agudo, como un disparo por dentro. «¿Dónde está ahora?» «No lo sé», dijo la hermana tragando lágrimas. «Un día desapareció. Dijeron que la llevaron a otra unidad, pero yo nunca lo creí. Era oficial. Le habían robado a su hija, y parte de la iglesia lo sabía. Y lo más escalofriante, tal vez Carolina aún estaba siendo vigilada. Hay verdades tan peligrosas que se vuelven pecado solo con susurrarlas. Y Alberto Fontes, un hombre que había tenido senadores en la nómina, ahora enfrentaba al único poder que aún mete miedo en los millonarios, el poder que habla en nombre de Dios, pero actúa en nombre de secretos. Aquella noche recibió una visita. No tocaron el timbre, no entraron por la puerta principal. Simplemente apareció en su oficina, como si siempre hubiera estado allí. «Doctor Alberto», dijo el hombre de traje oscuro y cruz de oro en el pecho, «necesitamos conversar». Alberto no reconoció el rostro, pero reconoció el olor. Poder con perfume caro. «¿Quién es usted?» «Alguien que protege la fe y a los fieles, o sea, un intermediario de la mentira. Soy solo un mensajero, y el mensaje es simple: deje de escarbar el pasado». Alberto sonrió, pero era esa sonrisa de quien ya decidió ir hasta el final, aunque tenga que sangrar de pie. «Y si no me detengo, lo que usted descubrió puede destruir a mucha gente, incluyéndolo a usted. Me arrebataron a mi hija, y usted viene a hablarme de destrucción». El hombre se levantó, acomodó el saco, y dijo como si recitara una oración: «Algunas hijas no son arrebatadas, son ofrecidas». La frase quedó resonando como campana de iglesia en velorio. Cuando Alberto parpadeó, el hombre ya se había ido. A la mañana siguiente buscó a un viejo contacto de los tiempos en que aún mandaba en el submundo, Marco Braga, exdetective privado, ahora dueño de una firma de investigaciones discretas. «Quiero que encuentres todo sobre el convento FSR, sobre ese proyecto de adopción clandestina y sobre el nombre Carolina Fontes en cualquier orfanato del país».
Eso va a costar caro. El dinero no es problema. El tiempo, sí. Mientras Marco empezaba a escarbar, Alberto volvió al lugar donde había visto a la niña por primera vez, el semáforo de la Aveto Banderas. Y esta vez ella apareció. Pero había algo distinto. Dos hombres con camisa formal y auriculares observaban desde lejos. No pedían dinero, no hablaban con nadie, solo vigilaban. Cuando intentó acercarse a la niña, ella corrió, pero no hacia la calle. Corrió hacia una combi blanca estacionada en la esquina. Y quien abrió la puerta fue una mujer con hábito gris, monja. La combi arrancó, se perdió en el tráfico. Alberto corrió tras ella, pero perdió el vehículo en el laberinto de la ciudad. Allí, arrodillado en la acera caliente, sintió algo en el bolsillo del saco, un papel, una nota, escrita a mano con trazo tembloroso. Si me encuentras, no le digas a nadie, ellos escuchan todo. Carol, era su letra, la misma del diario antiguo que él guardaba cerrado en la caja fuerte. Ella estaba viva, ella sabía quién era, y más, tenía miedo. Y si la hija tenía miedo, era porque había gente demasiado grande mandándola a callar. Hay gente que nace invisible, y hay gente que elige quedarse ciega, y en este país donde los niños se vuelven estadística y el corazón, papel arrugado, la historia de la niña Carolina se hacía cada vez más profunda, como herida cubierta con un trapo sucio, a la que rezaron para que sanara sola. Alberto Fontes, el hombre que una vez tuvo jet privado con camarero exclusivo, ahora andaba con gorra y camisa vieja por el centro de la ciudad, preguntando por una niña con oso remendado. Cada semáforo era una esperanza, cada calle, una posibilidad de encontrar el pedazo de su corazón que pensaba haber enterrado. Señor, nunca vi a esa niña, pero hay un grupo que duerme allá, cerca de las vías del tren. Unos chicos que saben de todo, cobran caro, pero entregan. Llévame. Llegaron a un terreno baldío donde las latas servían de casa y el miedo hacía de manta. Allí encontró a Diente, un chico de unos 11 años, con ojos vivos y voz chamuscada por cigarro. ¿A quién busca, jefe? A una niña. Carolina. Tiene un oso con botón rojo. Ah, Carolcita. La vi ayer. Estaba con la monja de la combi. ¿Sabes dónde está? Sé, pero cuesta. Alberto se quitó el reloj del brazo. Un Rolex que valía más que toda la barriada. Llévame hasta allí. Diente miró el brillo del reloj como quien ve el sol por primera vez. Luego asintió. Pero tiene que ser rápido. Si ellos me ven, desaparezco. Fueron por callejones que ni el GPS conoce. Calles donde hasta el poste de luz tiene miedo de parpadear. Hasta que llegaron a una construcción abandonada, con ventanas tapiadas y rejas en la entrada. Es ahí. La combi llega todos los días a las 5. La monja baja con comida y medicina. ¿Hay más niños ahí? Unos 3. Todos mudos, todos con miedo. Y ella, Carolina, solo llora en la noche, murmura nombres. Uno de ellos es papá. Alberto tuvo que contenerse para no derribar la reja en ese mismo instante. Pero sabía, si hacía ruido, perdía a su hija otra vez. Esa madrugada se quedó en el coche vigilando. A las 04:57 la combi blanca apareció. La misma monja, el mismo patrón. Bajó, abrió el portón con una llave, entró y lo cerró de nuevo. Alberto bajó del coche y fue hacia la pared lateral. Subió a un barril viejo y logró mirar por una rendija de la ventana. Y allí, entre colchones rotos y juguetes sin color, ella estaba, Carol, sentada, abrazada a su oso, mirando al vacío con los ojos de quien ya vio demasiado. Pero al mirar hacia la ventana, lo sintió. Giró lentamente y miró directo a sus ojos. Por un segundo, el tiempo se detuvo y ella sonrió. Una sonrisa pequeña, temblorosa, pero llena de una memoria que nunca murió. Fue cuando escuchó el ruido detrás, pasos, voces, y un hombre de traje, igual al de la visita anterior, apareció al otro lado de la calle. El cerco se cerraba, y ahora él sabía, si quería salvar a su hija,
Tendría que robársela de vuelta. O ChatGPT dice, hay memorias que no necesitan palabras para doler. Basta un olor, una canción, una mirada de vuelta. Alberto pasó el día siguiente entero planeando lo imposible. Sacar a Carolina de aquel cautiverio sagrado sin hacer ruido, sin dejar rastro y sin darle tiempo al sistema de reaccionar. Porque ahora no se trataba solo de reencontrarla, se trataba de rescatar lo más puro que la vida le había quitado. Llamó a Marco Braga, el viejo detective, y le explicó todo. Tendremos 30 segundos, un error, y ella desaparece otra vez. No habrá error. Sé cómo entrar y salir sin que ni el viento se entere. Alberto no preguntó cómo. Prefirió no saber, porque quien ha visto demasiado poder sabe que a veces es mejor no ver los detalles. A las 4:30 de la mañana estaban listos. La combi apareció a la misma hora. La monja bajó, llave en el portón, candado abierto, y fue en ese segundo que Marco actuó. Mientras la mujer entraba, bloqueó el pestillo con un pedazo de plástico moldeado, que impedía que el candado se cerrara de nuevo. Esperaron 2 minutos. Marco hizo señal, y los dos entraron. Por dentro, el lugar era una mezcla de refugio y prisión. Camas improvisadas, cortinas rasgadas, un olor a moho mezclado con lavanda vieja. Carolina estaba allí, acostada, ojos abiertos, abrazada al oso. Alberto se arrodilló a su lado. No dijo nada, solo sacó del bolsillo una pequeña caja de música, la misma que tocaba Claire de Lune, que ponía todas las noches cuando la arropaba para dormir. Giró la llave. La melodía sonó suave, como un susurro en velorio. Los ojos de ella brillaron. Se incorporó, lo miró y dijo por primera vez en años, «¡Papá!». Él se derrumbó. Lloró ahí mismo, pero no hubo tiempo. Una puerta se azotó, pasos pesados, gritos apagados. Marco tomó a Carolina en brazos. «¡Ahora!». Corrieron. Esquivaron cajas, monjas despertando en pánico. Saltando el portón, Marco tropezó, cayó, pero no soltó a la niña. Alberto lo ayudó a levantarse. Entraron al coche. Arrancaron antes de que la combi siquiera pudiera dar marcha atrás. Corazón en la boca, manos temblando. Pero el silencio en el asiento trasero era otro. Carolina, abrazada al oso, miraba por la ventana con los ojos secos, pero el alma entera en los brazos de su padre. «¿Tú eres de verdad mi papá?», preguntó bajito. «Sí, hija mía, y nunca más te dejaré». Ella apoyó la cabeza en su hombro y dijo, «La señora dijo que, si recordaba, me iban a hacer daño. Nadie más volverá a tocarte, te lo prometo». Pero no sabían que mientras huían, una cámara antigua, escondida en un rincón de la pared, transmitía todo en vivo. Al otro lado, en una oficina con vitrales de colores y paredes llenas de crucifijos, un hombre observaba, callado, con una leve sonrisa. Entonces, la pieza salió del tablero, murmuró, y la pregunta ahora era, ¿hasta dónde podría Alberto proteger a su hija, ahora que había tocado los huesos de una estructura que jamás debió ser movida? Hay guerras que no empiezan con balas, comienzan con silencio. Y en ese silencio hay gritos ocultos, verdades ahorcadas y niños robados a los que se les enseñó a olvidar. Alberto y Carolina estaban escondidos en una casa alejada, en la sierra, donde ni los satélites tienen señal. Era una propiedad antigua de la familia, olvidada en los registros, con ventanas de madera y olor a leña quemada. En los primeros días, ella casi no hablaba. Dormía encogida, temblaba al escuchar un timbre, pero poco a poco empezó a abrirse. Y en una noche fría, sentada al pie de la chimenea, Carolina dijo lo que su padre esperaba y temía. «Papá, ¿recuerdas a esa señora que me enseñaba a no recordarte?». Él se congeló. «¿Cómo así, hija mía? Ella me decía que tú eras una mentira, que yo venía de otra barriga, que mi nombre era otro, pero yo sabía que era mentira. Yo recordaba tu abrazo». «¿Cómo se llamaba ella?». «Hermana Justina». El nombre cayó como un martillo en el pecho. Marco Braga, el detective, empezó a investigar a esa mujer,
y lo que descubrió lo cambiaba todo. Hermana Justina, nombre civil, Justina María Barcellos. Pero eso es solo la fachada. Fue psicóloga en una ONG investigada por tráfico internacional de adopciones. Desapareció de los registros durante 5 años y reapareció como monja en una congregación oscura del interior. ¿Estás diciendo que ella es parte del esquema? Te estoy diciendo que ella es el esquema. Y peor, su nombre aparece en un informe confidencial de 2007, vinculado a algo llamado Instituto San Clemente. Alberto abrió los ojos, atónito. San Clemente era el nombre del barco donde desapareció mi hija. La pieza encajaba. El tablero revelaba el rostro de quien siempre había estado detrás de la cruz, un proyecto de reeducación infantil financiado por empresarios y autoridades, donde niños en riesgo eran llevados a retiros y desaparecían. Y hay más, dijo Marco. El principal financista del instituto era nada menos que don Mauricio de Astorga, cardenal, influyente y amigo de viejos conocidos tuyos. Conozco ese nombre, murmuró Alberto, y lo vas a conocer aún más, porque él es el hombre que vio tu fuga por la cámara. Ahora todo tenía sentido. El ataúd sellado, la pulsera marcada, la monja de la combi, la nota escondida en el bolsillo. Todo era parte de un proyecto con nombre de caridad y alma de secuestro. ¿Y sabes lo peor?, dijo Marco, lanzando un dossier sobre la mesa. Ese don Mauricio acaba de ser nombrado para el Vaticano. Va a convertirse en arzobispo con poder internacional. Alberto golpeó la pared con fuerza. Ese hombre robó a mi hija, le lavó la memoria y ahora quiere ¿qué? Bendición. Pero Marco tenía otra revelación. ¿Y si te dijera que no lo hizo solo con tu hija? Silencio. ¿Hay más? Hay una lista. Y en ella aparecen más de 30 niños con desaparición por accidente en barcos, colonias, retiros espirituales, todos con informes cerrados como fatalidad no concluyente, todos con algún vínculo con la Fundación San Clemente. Y entonces llegó el golpe final. Alberto, entre los nombres de la lista hay uno que vas a reconocer. ¿Cuál? Beatriz Fontes, tu esposa. ¿Mi esposa? Antes de casarse contigo, fue tutora de una niña llamada Clara. Desapareció en un campamento de verano. El caso fue silenciado. ¿Y sabes quién firmó el informe? No, don Mauricio. Eso era. Su dolor era antiguo, y el involucramiento de su esposa, enterrado con 7 llaves. Ahora Alberto no solo tenía a su hija que proteger, tenía el nombre de su esposa por entender y un pasado familiar cubierto de misterio. Y allá en el Vaticano, don Mauricio ya preparaba un pronunciamiento mundial. La guerra estaba declarada, pero solo un lado sabía que estaba luchando. Hay gente que sube al altar con el alma tan sucia que ni 1000 curas de rodillas pueden lavar la vergüenza. Y don Mauricio, con su anillo dorado y sonrisa de vidrio, estaba a punto de ser entronizado como arzobispo del Vaticano, cargando a cuestas una procesión de niños desaparecidos. Alberto Fontes ya no era un hombre de luto, era un padre en guerra, y como todo padre herido, estaba dispuesto a incendiar el mundo entero, si era necesario. Entre bastidores, Marco Braga había conseguido acceso a un archivo escondido en un convento cerrado por obras urgentes, pero que en realidad guardaba documentos antiguos de las llamadas adopciones espirituales asistidas. Entre las páginas, con olor a moho y sangre seca, había una carta escrita a mano, fechada en 1998, firmada por Beatriz Fontes, la esposa de Alberto. Al responsable del proyecto Clemente, autorizo la conducción de la menor Clara G. a los cuidados de la institución, bajo total confidencialidad del proceso, con fe en que es para el bien del alma de la niña. Alberto leyó la carta 3 veces. El papel temblaba en su mano. ¿Mi esposa participó en esto? Marco asintió. No solo participó, ella entregó a la primera niña, y meses después entró a formar parte de la familia Fontes.
O sea que ella sabía. Al parecer sí, pero hay más. Desapareció poco antes del accidente con Carolina. ¿Lo recuerdas? Lo recuerdo. Dijeron que fue a visitar a una prima en Italia. Mentira, pasó 3 semanas en un retiro dirigido por el propio don Mauricio. Hay fotos, hay registro de ingreso. ¿Y lo más curioso? Salió de allí sin memoria reciente. Un informe médico dice amnesia transitoria por estrés agudo. ¿Eso fue antes o después de la muerte de mi hija? 2 días antes. Alberto tambaleó. Se sentó. Se frotó los ojos como quien intenta limpiar el alma. Ella fue manipulada o fue cómplice. Marco no respondió, porque en ese punto ya no había certezas, solo cicatrices. En la televisión, el mundo veía la llegada de don Mauricio a Roma. Flores, aplausos, niños vestidos de blanco cantando en latín. Y él, con sotana bordada, diciendo, «El futuro de la fe está en manos de la inocencia. La hipocresía tiene perfume caro», pero lo que don Mauricio no sabía era que Alberto tenía un as bajo la manga. Dentro del dossier encontrado por Marco, había una carta de denuncia firmada por una de las monjas desaparecidas del convento FSR. En la carta, ella revelaba detalles del programa de adoctrinamiento, lavado de identidad y desaparición forzada de niños con perfil ideal para adopción internacional confidencial. Y ahí, en el pie de página de la carta, un número de protocolo. «¿Qué es esto?», preguntó Alberto. «Es un código de autenticación del Vaticano. Significa que el documento fue enviado y leído, pero archivado como inconveniente pastoral. ¿Esto es prueba? Esto es dinamita». Entonces Alberto llamó al último contacto que le quedaba. Leandro Sá, periodista investigativo de la TV Mundial. «Quiero darte una primicia, pero si desapareces esta historia, te hago tragar el rosario, cuenta por cuenta. Entrégamela, Fontes, y te prometo que el mundo va a ver». El reportaje salió al aire al día siguiente. Títulos en rojo. Escenas de la combi blanca, foto de la pulsera, relato de la hermana Dolores y la lista de 33 niños desaparecidos bajo protección religiosa. El impacto fue inmediato, pero lo más inesperado fue lo que ocurrió al final del reportaje. Una foto antigua, amarillenta, apareció en pantalla. Don Mauricio, con sotana simple, sonriendo junto a una niña de rizos y ojos muy familiares. El periodista comentó: «Según nuestras fuentes, esta niña jamás fue identificada». Pero un análisis de imagen reveló: la semejanza con la hija de Alberto Fontes es del 99,2%. Y entonces, por primera vez, el nombre Carolina Fontes resonó en los pasillos del Vaticano. Don Mauricio no apareció en la misa del día siguiente. Dijeron que estaba recluido en oración. Pero quien conoce este juego sabe, cuando un cura se esconde, o está en pecado, o está por ser expuesto, a veces Dios guarda silencio, pero el pueblo grita. Y cuando la verdad explota en medio del altar, ni el santo de piedra sostiene el techo. O ChatGPT dice, el reportaje sobre el caso de Carolina se volvió tema mundial. Redes internacionales, protestas frente a la Basílica de San Pedro, reporteros en la puerta de los conventos. Pero lo más increíble fue lo que ocurrió con Alberto Fontes, el hombre que antes era visto como un millonario excéntrico en luto. Ahora era el padre que enfrentó a la Iglesia y sobrevivió. La presión fue tal que el Vaticano convocó una rueda de prensa de emergencia. Don Mauricio apareció, rostro abatido, pero con ese mismo tono de voz que confunde culpa con arrogancia. La acusación de involucramiento en desaparición de menores es una calumnia impulsada por el dolor y la venganza personal. Nuestra misión siempre ha sido cuidar a los vulnerables. Alberto veía todo por televisión, de la mano de Carolina, que ahora dormía con el osito y la cajita de música al lado de la cama, como si el pasado fuera una historia que aún necesitaba contarse hasta el final. Pero el final comenzó allí.
Esa misma noche, Marco Braga recibió una llamada de un número cifrado. Era Leandro Sá. El material que entregaron provocó una reacción en cadena. ¿Cómo así? Un exfuncionario del Instituto San Clemente acaba de entregar la lista original. ¿Li? Son 72 nombres, niños, ciudades, monjas, coordinadores, pero lo más importante, está la partida de nacimiento verdadera de Carolina, con huella recolectada en el hospital, y una segunda partida falsificada, con nombre cambiado, Clara M. da Silva. Alberto se quedó helado. ¿Clara? El nombre de la primera niña desaparecida en el pasado de tu esposa. Todo encajaba. La niña Clara, entregada al proyecto por Beatriz, nunca fue olvidada. Fue escondida. Y años después, cuando Beatriz tuvo a Carolina, el proyecto la buscó. Pero por algún motivo, tal vez culpa, tal vez chantaje, ella cedió, o fue obligada. Y el dolor más fuerte para Alberto fue aceptar que la mujer que amó pudo haber colaborado con su peor pesadilla, pero ahora tenía la prueba, y no iba a pedir permiso para mostrarla. A la mañana siguiente, Alberto apareció en vivo en uno de los programas de televisión más grandes del país. Mostró la pulsera, mostró la nota, mostró la partida verdadera, y por último mostró la foto de Carolina, con la misma ropa y la misma mirada, de la imagen que el mundo había visto días antes en el reportaje. Esta es mi hija. Me la robaron, mintieron, le hicieron olvidar su propio nombre y ahora intentan llamarme loco, pues que lo hagan. Pero mi locura me trajo hasta ella, y ninguna sotana va a impedir que grite esto. La conmoción fue inmediata. Esa misma semana, el Vaticano abrió una investigación interna. Don Mauricio fue apartado por tiempo indefinido para evaluación de conducta. La combi fue incautada. 3 monjas fueron arrestadas y 5 niños más fueron identificados. Pero lo que nadie esperaba era el video que se filtró días después. Una grabación hecha por el propio Don Mauricio, años atrás. Decía: los niños sin lazos son semillas nuevas. Su memoria es barro fresco. Podemos moldear, recrear y entregarlos al mundo, purificados. El video cayó como un rayo en un cielo ya resquebrajado, y fue ese mismo día que Alberto Fontes decidió crear algo que ningún dinero podía comprar: la Fundación Carolina, un centro de apoyo psicológico y jurídico para niños víctimas de manipulación religiosa y adopciones ilegales. Allí, ningún niño era llamado huérfano. Allí toda memoria era devuelta, incluso las que dolían. ¿Y Carolina? Volvió a estudiar, hizo terapia. Y cuando le preguntan cómo logró sobrevivir a todo, ella responde: porque alguien creyó en lo que nadie quería escuchar. Y así, el nombre que intentaron borrar se convirtió en escuela, en ley, en símbolo. Porque hay personas que nacen invisibles, pero no nacieron para vivir borradas. O ChatGPT dice: el impacto del caso Carolina estremeció pilares que durante décadas parecían inquebrantables. Pero como toda estructura podrida, cuando empieza a resquebrajarse, revela lo que hay detrás del yeso. La Fundación Carolina se volvió un refugio, pero también se volvió un blanco. Esa semana hubo 4 intentos de invasión, 2 denuncias anónimas a la vigilancia sanitaria, una auditoría sorpresa y un sobre, dejado en la puerta, sin remitente. Dentro, una foto. Era Carolina, sola, en el parque, con un círculo rojo alrededor de la cabeza, y la frase: quien grita, desaparece. Marco Braga llamó a Alberto. Esto no es solo una amenaza, es un mensaje de gente que aún tiene las manos sucias y la voz limpia. No quieren solo callar a la niña, quieren borrar su memoria otra vez. Y en ese momento, Alberto entendió. Todavía había nombres ocultos, autores intelectuales, padrinos, hombres de traje y cruz que nunca aparecían frente a las cámaras, pero firmaban los papeles. Fue entonces cuando llegó el primer informante, disfrazado de mendigo. Dejó un sobre con Marco.
Dentro, un pendrive, y con él una nota. Si me pasa algo, entreguen esto a la fiscalía y recen. El contenido: cámaras escondidas, reuniones privadas, nombres, testimonios y la lista completa de los financiadores del proyecto Clemente, el mismo que secuestró a Carolina y a tantos otros. Entre los nombres había 2 ministros, 3 jueces y un arzobispo brasileño con asiento fijo en Roma. Ahora la verdad tenía CPF, pero si crees que eso trajo paz, fue justo ahí cuando comenzó el infierno. Hay verdades que para sobrevivir necesitan ser enterradas en tumbas sin nombre, y eso fue lo que hicieron con decenas de niños. Borraron sus historias como quien apaga una vela de entierro antes de tiempo. Pero Alberto ya no quería justicia de micrófono, quería justicia de tumba abierta. Con los videos del pendrive en mano, él y Marco Braga llevaron el material a la Fiscalía Federal. La reacción fue inmediata. Si esto se publica, derrumba medio poder judicial y la cúpula de la CNBB. Entonces que caiga, respondió Alberto con la mirada firme. La fiscal encargada, una mujer dura llamada Vera Lemos, decidió abrir una investigación bajo sigilo. Pero entienda una cosa, señor Fontes, dijo ella con los dedos sobre el expediente. Mientras más profundo cabe, más cuerpos pueden aparecer. Que aparezcan. Ya enterré a una hija viva. No le temo a ninguna tumba más. Esa noche, Carolina tuvo una pesadilla. Papá, soñé con una niña que tenía mi cara, pero otro nombre. Pedía ayuda, pero nadie la veía. El detalle hizo temblar a Alberto. Clara, la primera niña entregada por Beatriz al proyecto. La olvidada, la que tal vez había sido reutilizada. Marco tenía una teoría oscura. ¿Y si el proyecto hizo algo peor, Alberto? ¿Cómo qué? ¿Y si usaron a Carolina como sustituto emocional, como reemplazo? No, le borraron la memoria. Pasó por el tratamiento de silencio materno. Quizá ella es ambas. La posibilidad era cruel. Carolina podría ser Clara, o podría cargar con las memorias de Clara implantadas en su mente. Porque sí, entre los documentos del pendrive había informes sobre técnicas de inducción de personalidad, terapias de fragmentación identitaria, procedimientos usados en niños pequeños para reconstrucción de origen emocional. Era monstruoso, era real, y estaba firmado por psicólogos vinculados a fundaciones religiosas humanitarias. Un nuevo nombre apareció: Dr. Vinicius Cerdeira, responsable de 4 informes. Desaparecido desde 2012. Pero la semana siguiente alguien envió una carta a la Fundación Carolina, escrita a mano, con letra temblorosa. Si quieren entender lo que hicimos, encuéntrenme en el cementerio de La Lapa, tumba 172, martes 23 horas. Era él, y Alberto fue, solo con Marco. Y una grabadora oculta. Lo que escucharon esa noche convertiría el dolor en rabia. O ChatGPT dice, porque hay gente que no mata con cuchillo, mata con palabras, con ausencias, con una planilla en la mano y una credencial en la bata. Y el tal Dr. Vinicius Cerdeira era uno de esos. En el cementerio de La Lapa, junto a una tumba sin flores ni nombre, el hombre esperaba. Traje raído, ojos hundidos, como quien no duerme en paz desde hace años. Señor Fontes, dijo él, como si el tiempo no existiera. Hable de una vez, soltó Alberto directo. ¿Qué le hicieron a mi hija? Vinicius respiró hondo. Sacó de su bolsillo una libreta amarillenta. Se la entregó a Alberto. Esto es un diario clínico, notas tomadas entre 2006 y 2009. ¿Qué hay aquí? La prueba de que su hija pasó por 9 sesiones de reprogramación cognitiva religiosa. ¿Qué? Un protocolo aprobado por miembros de la Congregación de la Pureza. La niña era expuesta a estímulos visuales, sonoros y relatos sobre abandono, renacimiento y salvación. ¿Y qué querían ustedes? Crear al hijo perfecto, el huérfano obediente, el niño sin raíces, listo para ser moldeado por una nueva familia. Marco intervino. Eso es tortura psicológica.
Vinicius asintió. Sí, pero hecha con oración antes y después. El cinismo de la frase fue como una bofetada. Alberto apretaba la libreta con fuerza. Dentro había dibujos hechos por Carolina, casas en llamas, nombres tachados, y una frase repetida una y otra vez. Yo no soy nadie. Dios me va a dar un nuevo nombre. Alberto preguntó. ¿Y Clara? Vinicius vaciló. Miró a los lados y respondió. Clara murió a los 4 años. Neumonía. Mentira. Verdad. Pero Beatriz no soportó la culpa. Intentó reparar embarazándose. Carolina fue la promesa que le hizo al proyecto. Una nueva oportunidad. Un vaso puro. Entonces Carolina era mi hija y al mismo tiempo heredera del luto de otra niña. Sí. Y cuando Beatriz intentó dar marcha atrás, fue silenciada. La amnesia que tuvo no fue accidente, fue inducida. La revelación era como ácido en el alma. Alberto cayó de rodillas, lloró sin sonido y preguntó, ¿por qué? Porque la fe, señor Fontes, cuando se vuelve mercancía necesita empaque. Y los niños, para ellos, eran eso, envases para una doctrina sin nombre. Marco grababa todo, pero lo que vino después fue aún más cruel. A Carolina se la consideró fracaso terapéutico. Recordaba, lloraba, reaccionaba. ¿Y por eso la dejaron en el semáforo? Por eso la abandonaron como indigente, pero dejaron a la monja vigilando, porque ella era material de riesgo. ¿Y el botón del oso? Vinicius cerró los ojos. Fui yo quien lo cosió. Era mi forma de pedir perdón. Silencio. Hasta los muertos parecieron enmudecer. Alberto se levantó, miró al hombre y dijo, «Usted cree que está arrepentido, pero lo que usted es un sepulturero de almas vivas». Vinicius Cerdeira fue arrestado 3 días después, tras la entrega de la grabación. Confesó. Lo firmó todo, pero la justicia apenas comenzaba. Porque, ¿quién pagó? ¿Quién firmó los cheques? ¿Quién dio la bendición? Dicen que la mano que bendice también puede asfixiar. Y mientras la verdad ganaba el mundo, el silencio oficial solo crecía. El Vaticano emitió una nota breve, fría como el mármol de catedral. Estamos al tanto de los documentos presentados y reafirmamos nuestro compromiso con la verdad. Pero hasta nueva orden, consideramos los relatos como interpretaciones parciales y no verificadas. Interpretaciones, docenas de informes, videos, testigos, y aún así todo era interpretación. Pero mientras los anillos dorados intentaban proteger los dedos, la opinión pública ya había elegido de qué lado estaba. La Fundación Carolina estalló en apoyo. Miles de mensajes, donaciones, padres, madres, exinternos de proyectos parecidos. Una mujer apareció. Se llamaba Ana Lucía. Mostró una foto de su hija, la misma pulsera, la misma monja de la combi. Desapareció en 2014. Dijeron que se ahogó. Nunca me dejaron ver el cuerpo. ¿Dónde fue eso?, preguntó Marco. En el mismo Instituto San Clemente. Con cada nueva historia, un nuevo pedazo del infierno se revelaba. Continué o ChatGPT dice, la aparición de Beatriz Fontes sorprendió a todos. La mujer que había desaparecido tras la primera denuncia reapareció. Estaba internada en una clínica psiquiátrica en Suiza. Fue localizada por periodistas. Y cuando le preguntaron por qué nunca habló, respondió con una sola frase. Porque me prometieron que, si guardaba silencio, aún tendría una hija. La entrevista se volvió viral, y la iglesia entró en colapso de imagen. El Papa, presionado desde todos los frentes, anunció una comisión internacional independiente. Pero mientras Roma redactaba informes, Carolina escribía cartas, pequeñas cartas que dejaba en la fundación para otros niños encontrados. No estás sola, tu nombre sigue vivo. Yo recordé a mi papá, tú también recordarás al tuyo. Esas cartas empezaron a sanar, pero para Alberto, la herida principal seguía latiendo. Faltaba un nombre, el hombre detrás de los financiamientos, el nombre prohibido, y apareció.
En el testimonio final de Vinicius Cerdeira ante el juez federal, ¿quién sostenía el proyecto? Un grupo empresarial llamado Fraternitas Lux. ¿En qué tipo de empresa? Multinacional de educación cristiana con sede en Suiza, brazos en Brasil, Italia, Polonia. ¿Nombre del fundador? Silencio. Hasta que salió. Gustavo Fontes. Alberto palideció. ¿Qué? Su hermano, señor Fontes. Silencio. El hermano que no veía hacía 20 años, el socio que rompió con él en la juventud, el teólogo brillante, el benefactor de las misiones. Él era el verdadero mentor. Esa noche, Alberto no durmió. Se quedó sentado en el cuarto de Carolina, viéndola dormir, y preguntándose cuántas veces miramos el rostro de nuestra propia sangre y no reconocemos al monstruo que vive ahí. Hay familias que son puerto y hay familias que son naufragio. Alberto Fontes nunca imaginó que el enemigo final de su cruzada sería alguien con su mismo apellido. Gustavo Fontes, hermano menor, exmisionero, desaparecido hace 2 décadas, ahora era el centro de la investigación internacional sobre secuestro de menores, manipulación religiosa y lavado de identidad. Era él. El nombre detrás de las monjas, el rostro detrás del altar, la sangre detrás de la herida. La noticia explotó en periódicos de todo el mundo. Fotos antiguas de los 2 hermanos juntos. Relatos de empleados de Fraternitas Lux, todos confirmando la participación de Gustavo en proyectos de reconstrucción espiritual de huérfanos. Pero no eran huérfanos, y no era reconstrucción, era robo, era borrado. Era reprogramación, y quizás lo peor, estaba justificado con versículos bíblicos recortados, bautismo forzado y cánticos como anestesia. Cuando Alberto lo supo, no gritó, no lloró, no golpeó paredes, hizo las maletas y voló a Ginebra. Pidió una audiencia con Gustavo, que protegido por abogados aún no había sido detenido. El encuentro fue en una sala de cristal, 2 hermanos frente a frente, pero había más abismo ahí que en cualquier tribunal. Tú, dijo Alberto, con voz calmada pero cortante, destruiste nuestra familia. Yo salvé niños, borraste nombres, di propósito, robaste a mi hija. Gustavo inclinó la cabeza. Ella necesitaba nacer de nuevo, lejos del pecado del mundo. Ella nació con amor. El pecado vino de ti. Gustavo sonrió, una sonrisa seca de quien cree que hizo lo correcto. Algún día todos entenderán. Sí entenderán, respondió Alberto, cuando estés tras las rejas y mi hija esté formada, libre y escribiendo libros sobre el nombre que intentaste borrar. Silencio. Carolina tiene algo que tú nunca tendrás, Gustavo. ¿Qué? Perdón. Días después, Gustavo fue detenido. La Fraternitas Lux fue disuelta. Cerca de 80 niños fueron localizados en colonias y comunidades espirituales alrededor del mundo. Más de la mitad se reunió con sus familias. ¿Y Carolina? Carolina creció. Se graduó en psicología. Abrió una sección en la fundación solo para cuidar a adultos que fueron víctimas siendo niños. Un día le preguntaron, ¿cómo te recuperaste de todo eso? Ella respondió, no me recuperé, me reconstruí, con el amor de un padre y con la fuerza de saber quién soy. Y en ese mismo lugar donde un día hubo miedo y silencio, hoy se oye la risa de niños, risa verdadera, risa con nombre, con historia y con futuro, porque al fin y al cabo, como dice el viejo aquí de la veranda, hay gente que nace invisible, pero cuando la verdad la toca, ni el cielo puede dejar de mirarla. ¿Y tú? ¿Qué te pareció esta historia? Comenta abajo. Deja tu like para fortalecer el canal y suscríbete para no perder más historias buenas como esta. Hasta la próxima, de tu abuelo rico.